puede haber cuadros de febrículas o fiebre, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, y en el caso de que se presente el paciente con una coloración de piel y de escleras amarillentas, lo que se conoce como ictericia, sugiere ya de que probablemente hay una obstrucción del colédoco debido a un descenso de algún cálculo de colesterol que se encuentra ahí, ¿no? Ahora, la patogenia depende, aquí esta inflamación aguda, mediada pues como las prostaglandinas aquí, con la presencia de prostaglandina con mediadores, debido a una isquemia y irritación química, ¿no? Debido justamente a la acción de los ácidos biliares. Entonces dice que sumado a esto puede agregarse una contaminación bacteriana que es una complicación posterior. Pero se dice que esta relación pues con la dieta, ¿no? Entonces, bien, ustedes saben que el consumo de grasas que hacemos, ¿no? En el torrente sanguíneo y se depositan en forma de triglicéridos, ¿no? Cuanto mayor cantidad de triglicéridos hayan, pues esto se formará más cálculo de colesterol. Entonces, se dice que la dieta tiene mucho que ver, igual que en la formación de cálculos de los riñones, ¿no? Si se identifica de qué causas son los cálculos, se puede hacer modificaciones en la dieta del paciente y con eso se puede prever de que vuelva a formar más cálculos. Se cumple lo que las abuelitas de antes decían, ¿no? La enfermedad entra por la boca, es lo que decían las abuelitas de antes. Y sí, pues, no se equivocaron, porque si ustedes analizan, la mayoría de enfermedades está asociada a la ingesta, ¿no? A la ingesta de alimentos, a la calidad de los alimentos, a los excesos de los alimentos. Entonces, y pocas enfermedades asociadas pues a los alimentos insuficientes. Pero esto se ha visto, por lo menos aquí en estos casos, en que puede incluso eliminarse los cálculos cuando se establece algunas dietas que puedan evitar la formación de cálculos. Hoy en día, pues gracias al boom de los productos naturales, ustedes saben que hay cálculos que pueden ser eliminados con productos naturales, ¿no? Y eso sí es cierto. He tenido la oportunidad de manejar algunos productos naturales, en ese tiempo, ya hace bastante tiempo, una empresa americana que se introdujo, y comprobando pues una ecografía pre y post tratamiento, ¿no? Pero eso sí, no hay que ser más papistas que el Papa. Cálculos pequeños pueden ser eliminados, porque hay algunos cálculos que son grandes. Yo en mi práctica privada he tenido oportunidad de encontrar cálculos, imagínense, de 4 centímetros, 5 centímetros de diámetro, que prácticamente parece ahí un huevo ovalado, ocupando casi, en algunos casos, ocupando incluso casi toda la vesícula. Esos definitivamente jamás van a salir, pues, ¿no? Al contrario, esos son un riesgo para el paciente, porque el insistir en tratar de eliminar eso, ya se puede volver un riesgo para el paciente. Entonces, como les digo, no vale ser más papistas que el Papa. En cambio, en cálculos pequeños sí se ha podido ver un buen resultado. Ahora, ¿cuál es la morfología de las colecistitis agudas? Entonces tenemos aquí, igualmente, que en el apéndice se hincha, ¿no es cierto? Hay una vesícula biliar agrandada, tensa, de un color rojo brillante. Este rojo brillante pues queda enmascarado, porque ustedes saben que la vesícula pues es de un color verde amarillento generalmente, ¿no? Entonces puede ver aquí manchas verde negruzcas, la serosa cubierta de fibrina en algunos casos, y el contenido de la luz puede ser turbio o purulento. Generalmente se encuentra pues bilis y en la mayoría de los casos bastante espesa, incluso con barro biliar, aparte de los cálculos propios, ¿no? El 10% de las vesículas biliares inflamadas no contienen cálculos, y eso sí es cierto. Si bien no contienen cálculos, pero como les vuelvo a repetir, su epitelio muestra cambios histológicos acordes de colesterolosis. E igual, aunque no hubiera cálculos, igual esto es valedera esa intervención quirúrgica. Y por último, si no hubiera cálculos, no hubiera colesterolosis, pues sencillamente el hecho de tener un dolor crónico, porque la mayoría de estos pacientes, si bien tienen una colecitis aguda, generalmente son repetidas, ¿no? Entonces, igualmente aquí, creo que en el diagnóstico no habría mayor complicación, como es el caso de las apéndices, ¿no? Es cuestión de
hacer su buen diagnóstico ahí. No hay mucho que hacer el diagnóstico diferencial, puesto que con una ecografía nos da realmente un alcance de cómo se encuentra esa vesícula. Y cuando hacemos el estudio histológico encontramos, ojo, esta es una vesícula normal, ¿ya? Es una vesícula normal que, como ven, debajo del epitelio también encontramos linfocitos, encontramos células fibroblásticas y las vellosidades que se encuentran en forma normal. Pero acá evidenciamos una vesícula llena de cálculos. Eso no es nada. Ahí, como pueden ver, la mayoría son cálculos amarillentos, son cálculos irregulares, facetados, ¿no? Tienen diferentes caras, ¿no? La mayoría son sólidos y son de sales de colesterol. Otros, sin embargo, pueden ser más negruzcos y se pueden deshacer con facilidad. En la colecitis crónica, vemos aquí que es como consecuencia de episodios repetidos de una colecitis aguda sintomática. O puede ser incluso en ausencia de ataques previos, ¿no? Puede debutar con una colecitis aguda, pero sin embargo vemos que ya tiene sus cálculos. Y obviamente pues no sería una aguda solamente, ¿no es cierto? Estaríamos dentro de una colecitis crónica reagudizada, que es muy distinto. Sin embargo, durante el tiempo anterior pasó asintomático. La presencia de cálculos biliares es la más frecuente en estos casos, de la colecitis crónica. La población de pacientes es mayor en mujeres, 2:1, y mayor en obesos, ¿no? Con colesterol elevado. Los síntomas son similares a los de la forma aguda. Disculpen un ratito, ¿sí? Dentro de la morfología aquí de la colecitis crónica, vemos que se muestra un tanto contraída, ¿no? Eso debido a que, y ustedes saben que cuando hay una injuria en los tejidos y hay daño de tejidos, después se activan los mecanismos de regeneración, ¿no es cierto? Regeneración, cicatrización, ¿no? Y como consecuencia de ello vamos a ver que esa zona lesionada pues se fibrosa. Por lo tanto, al fibrosarse se contrae y pierde su capacidad de distenderse. O puede estar agrandado de repente debido más bien a la obstrucción que hay por los cálculos que se encuentran presentes, ¿no? Entonces, al no poder pasar, no poder ordeñar, digamos, la vesícula, que debería pasar a la segunda porción del duodeno, pues sencillamente pues empieza a distenderse la vesícula, ¿no? Entonces encontramos aquí además paredes engrosadas de un color gris blanquecino, podemos encontrar paredes bastante gruesas, llenas de tejido fibroso, la mucosa preservada, pero puede ser atrófica. En los casos de enclavamientos de los cálculos, definitivamente es bien atrófico, que a veces no se encuentra ni epitelio, ¿ya? Frecuente presencia de cálculos en una colecitis crónica, y puede haber evaginaciones de la mucosa a través de la pared, ¿no? Y aquí tenemos, este sí es una colecitis crónica, ahí pueden ver la cantidad de infiltrado inflamatorio en las vellosidades y en la submucosa, ¿no? Entonces, ahí pues si vemos a mayor aumento vamos a encontrar gran cantidad de linfocitos, ¿no es cierto? Si fuera reagudizado, pues encontraríamos también la presencia de leucocitos y polimorfos nucleares. Aquí la forma más frecuente, entonces, no neoplásica, inflamatoria, son las colecistitis. La forma más grave son las neoplásicas, que son el carcinoma de la vesícula biliar. Este es el tumor más frecuente del árbol biliar, ¿no? Se asocia en un 80% de los casos a colecistitis y colelitiasis. Miren, imagínense, 80% de los casos. Es una alta incidencia, ¿no? Es más frecuente en mujeres, en obesos y en individuos con más de 60 años de edad. En los varones con 60 años de edad, porque en las mujeres realmente se ve a edades más tempranas. Ahora, macroscópicamente se ven dos patrones de crecimiento. Un patrón en el filtrante, con engrosamiento en duración vesicular, y un patrón vegetante, con crecimiento hacia el interior de la luz en forma de coliflor. Mientras que microscópicamente pueden ser adenocarcinomas papilares. Ya sabemos que el término adeno significa
que hay formación de glándulas, ¿no es cierto? Glándulas de las vesículas. Papilares porque esa proliferación va a tener forma como si fueran dedos, ¿no? Dedos en tumor, por eso se denomina adenocarcinomas papilares o mocos secretores diferenciados, es decir, que produzcan moco, ¿ya? Produce moco, entonces la pared se ve bastante con una lesión proliferante y que está llena de moco. Causa una reacción fibroblástica importante. Aquí la metástasis puede ser ganglios regionales, esto por vía linfática, al hígado o al tracto gastrointestinal. El pronóstico es malo definitivamente, por eso les había dicho de que las neoplasias malignas tanto de la vesícula como del páncreas realmente son de bastante cuidado, pero cuando hace sintomatología es porque ya está muy avanzado, ¿no? Por lo general irresecables, lamentablemente al momento del diagnóstico, ¿no? Generalmente, cuando se hace el diagnóstico, generalmente los pacientes llegan a los 6 meses o 9 meses sobre vida, ¿no? Es bastante severo el cuadro. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos un adenocarcinoma de vesícula biliar. A la izquierda se ve el epitelio displásico y pueden ver, muy diferente, abismalmente diferente pues al epitelio que habíamos visto de la colecistitis, ¿cierto? Y es más, podemos encontrar incluso algunas glándulas en la pared, ¿no? En la pared. Entonces, ¿qué nos indica? Pues ya una infiltración. En el caso de la patología del páncreas, si tenemos en cuenta que el páncreas es pues una glándula exócrina como endocrina, vamos a ver pues aquí una gran cantidad de neoplasias. No es la idea tampoco saturarlos con tanta neoplasia, dado que ustedes pues como médicos generales, lo que tienen que hacer es hacer un adecuado diagnóstico y con ese diagnóstico pues poder referir, ¿no? Poder referir al especialista para que pueda solucionar problemas del paciente. Yo siempre he dicho, el médico general es una situación de paso, ¿no? Debe ser de un tiempo bastante reducido. La idea es que, bueno, solamente la idea, sino el fin. Creo que todos entramos pues a la carrera de médicos pensando en tener pues posteriormente siquiera una vida digna que podamos brindar pues a nuestra familia, ¿no? A nuestros padres o el hogar en caso de personas comprometidas, los hijos y todo, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no se logra como médico general. Como médico general hay demasiada competencia. Y es más, en la mañana mismo, en las noticias habrán visto, hay una movilización por parte del colegio médico en el cual se está pidiendo pues que se dé nombramiento a tanto personal CAS, tanto personal subempleado, médicos, ojo, médicos que ya tienen años trabajando en esa situación y es una situación bastante crítica porque imagínense, siendo médicos y no tener un seguro de salud es inaudito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros que hemos estado en primera línea frente a esta pandemia, la verdad que no quiero ser grosero, pero es inaudito que siendo en primera línea el médico, viendo la salud de la población y sin embargo se encuentran médicos en situación de su empleo, en situación tan vil, ¿no? Entonces, lamentablemente pues el señor Vizcarra nos dio una patada en el trasero al gremio médico, puesto que cuando el Congreso dio la ley de nombramiento, sencillamente don Vizcarra, ¿qué hizo? Pues, puso a que el Tribunal Constitucional lo revisara porque era inconstitucional, imagínense, ¿no? Entonces, en fin, como ya les he dicho antes, estos tiempos ya son otros. La juventud, ustedes son parte de ellos, ya no solamente paran en el internet whatsappeando, tiktokeando, ¿no? Sino también paran informándose. Y creo que estos movimientos que hay últimamente, pues, es expresión y es un mensaje a toda esta clase política tan corrupta y que nunca pensó en el bienestar de la población, ¿no? Creo que todos reclaman algo justo, que es oportunidades para todos. No es posible que tanto tiempo en estudios universitarios, otras carreras 5 años, nosotros
10 años con la especialidad incluida, ¿no es cierto? Y sin embargo, pues tengamos situaciones de condiciones laborales tan repudiables. No puede ser. Entonces, como les decía, una forma como se puede aliviar de esa forma o ese estado de explotación es a través de la especialidad. Por eso nuevamente les digo, el que sean ustedes médicos generales en algún momento es un estado temporal nada más, deben apuntar a su especialidad y ahorita que están en clínicas deben apuntar hacia eso, en qué especialidades se sienten afines. No está de más la recomendación que si son especialidades nuevas, pues mucho mejor, ¿no? Van a tener mayor facilidad de insertarse en el mercado laboral. Entonces, pero mientras estén con médicos generales, deben ser como en el fútbol, ¿no? Deben ser un buen mediocampista. El mediocampista, ¿qué hace? Recoge la bola de los defensas, ¿no es cierto? Que han recogido del ataque del equipo contrario. Entonces, ustedes reciben el balón y como buen mediocampista, ¿qué hacen? Le pasan al delantero y el delantero, un buen delantero de frente hace el gol, ¿no es cierto? En este caso, pues, ustedes son los mediocampistas y los especialistas vendrían a ser los delanteros, de tal forma que se logre un triunfo frente a la enfermedad. Esa es la idea, de ser un buen mediocampista. Por lo tanto, un buen médico general es muy útil dentro de lo que es la salud de nuestra población. Tiene más importancia incluso que un médico especialista. Si vemos en que el médico general puede estar en la primera línea de atención, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, no es lo que todos aspiramos, ¿no? Porque ahí, como le vuelvo a repetir, vamos a tener una limitación. Por eso esto que les sirva de reflexión y de paso que les ponga las pilas a que ya ustedes que están pues en clínicas vayan viendo hacia qué especialidad van a seguir. Así que no está de mala recomendación. Bien, entonces en el caso del páncreas vamos a tocar lo más frecuente. Ojo, veo que están colgados varios videos. Por eso que revisar los videos y algunas cosas van a complementar acá. Por ejemplo, ahí está muy bien la parte introductoria en cuanto a la parte anatómica, la histología, ¿no? La parte de la estructura para que les permita a ustedes poder engranar bien con lo que estamos conversando, ¿no? Con lo que estamos mencionando acá. Entonces, para el examen ya les hago hincapié, va a venir el examen tanto de las diapositivas de hoy día como de los videos que están colgados ahí, ¿ya? Porque es complementario. Por si acaso es complementario, así que lastimosamente, pues por situación de tiempo, como lo manifiestan también en el seminario, no se puede pues tocar todos los temas a veces, ¿no? Por eso aquí estamos tocando lo más resaltante que se ve en nuestro medio. Y otra cosa es que también esto lo van a volver a tocar ya cuando lleguen medicina interna o cirugía en otras especialidades, ¿no? Como es esto en cirugía 1, de repente cirugía 1 creo que llevan, y también en la parte de medicina 3, ¿no? Ahí ya complementarán en ver algunas de las patologías que estamos tocando ahí. Bien, entonces acerca del páncreas, como dijimos, páncreas exócrino, páncreas endócrino, ¿cierto? El exócrino son las acinosas, acuérdense que aquí tiene que ver con los acinos, que van a formar finalmente las sales pancreáticas que se van a ir a la segunda porción del duodeno. ¿Cuánto se sintetiza diariamente de sales pancreáticas? 1500 mililitros, imagínense. 1500 mililitros de jugo diario, o sea, casi la misma cantidad que se produce de orina diariamente, ¿no? De orina se produce 1200 a 1500 mililitros, imagínense. Y en el caso del páncreas endocrino, tenemos que está constituido por los islotes del Langerhans, ¿no? Entonces, un recuerdo acá. Ahí tienen los tejidos, los tabiques, acá los islotes, que como les digo, está también en los videos, ¿ya? Aquí para que vayan diferenciando. En los islotes del Langerhans tenemos las células alfa, células beta, células delta, células G, células F, con cada una de las sustancias que produce. Aquí en esta imagen para diferenciar mediante marcadores inmunohistoquímicos la presencia de cada uno de esos elementos. Vamos entonces a la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas exócrino, por la salida de enzimas del sistema ductal de los tejidos. Acuérdense que es un sistema en forma de saco ciego
que se van a formar de los conductos productores, ¿no? O secretores, y van a ir por los conductos excretores a formar en un solo conducto, ¿no es cierto?, que va a ir finalmente a la segunda porción del duodeno, a través del conducto de Wilson. Sin embargo, vemos acá que las enzimas realmente no se desconoce qué es lo que pudo haber ocurrido, pero estas enzimas empiezan a salirse de su vía de desplazamiento, ¿no? Las enzimas digieren y necrosan los tejidos en los que entran en contacto. Estas enzimas presentan niveles elevados en la sangre y la orina también. En la mitad de los pacientes se encuentran cálculos biliares, en la ampolla de Vater, donde se une el conducto biliar con el conducto de Wilson pancreático, ¿no? Entonces, como ven, lamentablemente, las salidas nasales realmente es como cuando explota un volcán y empieza a botar larva y fuego. Es exactamente igual. O sea, así como ven que esa larva del volcán, pues, quema todo a su paso, ¿no es cierto?, provocando destrucción. Las sales pancreáticas lamentablemente hacen lo mismo. Y por todos lados donde pasan, desgraciadamente dañan. Y si hay grasa alrededor del páncreas, se puede observar pues una necrosis grasa manifiesta, ¿no? Entonces es lo que se llama, y a su vez producción de hemorragia, ¿no? De ahí que se reconozca pues como una pancreatitis necrotizante hemorrágica, que es una forma bastante grave. Y también en estos casos pues tiende a formar fístulas, ¿no? Desgraciadamente, que son situaciones bastante complejas. Yo recuerdo haber tenido un caso ahí de un colega cirujano que operó una paciente, imagínense, lo operó por una hernia umbilical. Lastimosamente era una paciente bastante obesa y él le pone la malla y esta paciente empieza a hacer reacción a la malla. Pero coincidentemente el colega había descuidado en indicarle antiulcerosos. La paciente estaba sin comer ya varios días y la paciente refería que sufría de gastritis. Y sin embargo, pues no le dejaron antiulcerosos. Lastimosamente la mujer hizo una perforación gástrica. Ahora lo curioso es que la paciente de un momento a otro sufrió un desmayo. Lo llevan al médico que había operado y inmediatamente reabrió, sin ningún estudio previo, nada. Y aquí viene la reflexión. O sea, con la experiencia que yo tengo de ver casos de cirujanos sobre todo, que son los casos que me encargo de ver ahí en la edición médico-legal, en la mayoría de casos, cuando llega un paciente después de la operación, lo primero que hacen es indirectamente reconocer que ellos son los que fallaron. No hacen, obviamente, miren, si es un paciente intrahospitalario, ¿no es cierto? Es un paciente intrahospitalario, y obviamente si empieza a ser un show hipovolémico y se ha operado, pues ahí ni modo, pues, ¿no es cierto? Lo primero que hay que pensar es que sencillamente esto está sangrando, ¿no es cierto? Y si está sangrando, pues si se puede poner volumen, ponerle volumen e inmediatamente abrir, ¿no es cierto? Ahí sí no hay nada que pensar. Pero si es un paciente que ya se fue de alta a su casa, si es un paciente que ya está, pues, ya en su domicilio, con unas cuantas horas, ya, con todas las recomendaciones del caso, y ahí viene la otra circunstancia, ¿no? La otra situación, que debe dejársele bien claro al paciente y a la familia qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, como les digo, la mayoría de las veces el colega acepta indirectamente que metió las 4, inmediatamente meten a sala. El hecho que eso pasó con este colega y encontró pues que había una tremenda peritonitis y se encontró
Es más, ya encontró todo emplastronado, todo emplastronado. Entonces él al ver toda una masa ahí, optó por cerrar nomás, optó por cerrar y dijo él que se trataba de una tumoración intraabdominal. Imagínense. Entonces la paciente se murió. Cuando le hago la necropsia, era toda una masa, efectivamente. Pero esto, me pongo a disecar pues todo. ¿Y qué había pasado? Que esta paciente había tenido un tipo de una peritonitis química sumado a una peritonitis por perforación del apéndice, ¿no? Y ese apéndice se mostraba con partes emplastronadas. Es decir, que la señora, cuando fue operada, había tenido ya su cuadro de apendicitis ya instalándose. Y las molestias que tenía estaban siendo enmascaradas por la hernia que tenía. Sumado a eso, la situación de estrés, esto parece que la señora pues hizo una pancreatitis, porque para variar, encontré una deformación pancreática, era un páncreas anular. Era un páncreas anular y toda esa zona estaba totalmente necrosada y tal es así que había perforado el borde de la curvatura mayor del estómago. Había perforado y encuentro yo ahí en la cavidad abdominal, conjuntamente con la necrosis grasa, encuentro incluso restos alimentarios, ¿no? Restos que la señora pues ya había estado alimentándose, miren, y pues un caso bastante complicado, ¿no? Finalmente el colega fue denunciado, yo no sé en qué terminaría, pero miren ahí la importancia que tiene hacer un buen diagnóstico. Y número dos, el de hacer un examen previamente antes de entrar a hacer operaciones, ¿no? A veces, a veces por el apuro, a veces se mecanizan, o a veces pues más pensando en la parte económica, se olvidan del bienestar y de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, son cosas que siempre las comento en algunos casos para que alguno de ustedes que me imagino va a ir por el lado de la cirugía, tengan presente que es preferible perder unos cuantos minutos antes que el paciente después pierda toda su vida. Como le vuelvo a repetir, cuando el paciente se va de alta, ya es otra situación. Si es un paciente postoperado, ahí sí, es otra cosa, ¿no es cierto? Ahí sí hay que pensar que de repente hay una ausencia de estructura, qué sé yo, ¿no? Alguna arteria se soltó, de repente por ahí está haciendo una complicación de la misma operación y ahí sí, ni modo, hay que ingresar inmediatamente. Pero lo otro es preferible tomar su tiempo de hacer un examen previo. Como ven aquí en este caso, por ejemplo, que tuvimos, lamentablemente pues se le complicó tremendamente al cirujano, ¿no? Bien, entonces continúen aquí con la morfología. La lesión básica viene a ser la necrosis, justamente se denomina una necrosis química, de ahí que haga una peritonitis química, ¿no? De los acinos por las proteasas y de la grasa peripancreática por las lipasas. Se aprecia áreas de necrosis, grasa y focos hemorrágicos. El infiltrado inflamatorio es de tipo agudo, presencia de neutrófilos, focos hemorrágicos. Vemos aquí que incluso pueden formarse abscesos ahí. Al evolucionar se produce marcada fibrosis con formación de quistes. En la zona de necrosis sigue depositándose el calcio ahí, hasta la calcificación incluso, pero la mayoría de los pacientes tiende a hacer acá fístulas, ¿no? Fístulas de alto flujo o de bajo flujo, ¿no? Eso ya lo verán cuando lleven cirugía. Ahí van a ver los pacientes que operan y que se refiere con ese tipo de fístulas que se pueden complicar los pacientes. Esto es una imagen de un páncreas normal. Comparen con esto, miren, no hay inflamación aguda, hay hemorragia, algunos acinos residuales, porque lamentablemente puede estar el proceso de deterioro ahí que va reemplazando, va destruyendo la parte tejido normal. Y como aquí se ve mayormente el compromiso acinar, ¿no? Ahora, en el caso de la pancreatitis crónica,
Vemos aquí que son las secuelas de la pancreatitis aguda, se ve en la destrucción del parénquima, que suele calcificarse, ¿no? El infiltrado inflamatorio es de reacción crónica, ¿no es cierto? Como son los linfocitos, podemos encontrar células plasmáticas, y en la zona de reparación podemos encontrar zonas de fibrosis, de dilatación progresiva de algunos quistes, causando obstrucción de los conductos pancreáticos. Y aquí vemos, ¿no? Miren ahí, zona de fibrosis extensa y el infiltrado inflamatorio linfocitario. Se puede ver incluso ahí todavía algunos islotes del Langerhans, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues el páncreas no escapa tampoco a hacer un cáncer de páncreas, ¿cierto? Y aquí el más frecuente es el adenocarcinoma pancreático. El 85% de los adenocarcinomas derivan del epitelio tubular, ¿ya? Es decir, del páncreas exócrino, ¿ya? Del páncreas exócrino. Se localiza el 60% en la cabeza, 15% en el cuerpo, 5% en la cola. Ahí sumamos 80%. El 20% restante pueden ser multicéntricos, es decir, que se encuentran en la cola, en la cabeza y en el cuerpo. Entonces, los carcinomas de la cabeza se diagnostican antes debido a que rápidamente pueden producir obstrucción a nivel del duodeno, ¿no? Entonces, esa obstrucción ya nos puede dar algún indicio de la enfermedad. Pero, sin embargo, como les digo, ya cuando hay sintomatología, es porque la enfermedad está avanzada y generalmente no hay nada que hacer. Los pacientes duran de 6 a 9 meses, a lo mucho, ¿no? Macroscópicamente se reconoce como un tumor sólido de color gris, puede apreciarse de forma multinodular, se puede ver múltiples nódulos. Sus límites de estos nódulos suelen ser irregulares e infiltrantes, pueden invadir cualquier estructura, el duodeno, el conducto biliar, se puede ir por continuidad. Microscópicamente encontramos aquí gran variedad morfológica, ¿no? Según deriven del epitelio ductal, que sea cúbico o cilíndrico, o de repente de las células acinares. Más frecuente es el adenocarcinoma ductal, formado por células mucosecretoras, en donde además vamos a encontrar una marcada reacción fibroblástica. Al estudio inmunohistoquímico suelen ser positivos para citoqueratina y anticuerpos de membrana epitelial, ¿no? Los EMA. El pronóstico es muy malo, siendo el curso de la enfermedad rápidamente fatal. Solo el 10% de los pacientes viven al año del diagnóstico y esto pueden hacer metástasis a ganglios linfáticos regionales, a hígado, a pulmón, a hueso. Aquí pueden ver un adenocarcinoma de páncreas, ahí podemos ver las glándulas irregulares con acumulación de mucina, ¿no? Ahí tienen, ese es el moco que se ve, aquí moco, ¿no? Miren ahí. Entonces, esto en las luces glandulares, zonas con dermoplasia reactiva, además. En la zona inferior izquierda se puede observar en este lado páncreas normal, ¿no? El páncreas normal es este, por si acaso, ¿ya? Lo que pasa es que esta imagen se ha dado la vuelta, ¿ya? Por si acaso tengan presente. Y lo más frecuente que encontramos hoy en día, pues como daño del páncreas endocrino y que constituye pues una enfermedad con una alta incidencia, ¿no? Hoy en día pues en el país tenemos una gran cantidad debido justamente a los malos hábitos alimentarios. La diabetes mellitus se constituye un grupo de trastornos metabólicos cuya característica común es la hiperglicemia, ¿cierto? La hiperglicemia por el efecto de la secreción justamente de insulina. Puede que no se produzca insulina, o si se produce, pues se produzca una insulina de mala calidad. Entonces aquí tenemos la evolución de la obesidad, ¿no? Entonces la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, se pueden ver que hasta un 20% de su población sufre de este trastorno metabólico. Imagen. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está hablando? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Aquí encontramos un islote Langerhans, aquí donde muestra una insulinitis, ahí podemos ver gran cantidad de infiltrado inflamatorio linfocitario.
Y esto podemos encontrar incluso en etapas iniciales de un paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Aquí podemos encontrar un islote Langerhans, observa un material rosado y hialino, amiloide, donde vemos alrededor de muchas de las células están ocupadas por este material, ¿no? El hallazgo característico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presenta una falta relativa de insulina, pero aún tienen islotes. Puede haber alteraciones en la secreción de insulina por las células beta o puede haber una resistencia periférica a la insulina, ¿no? Aquí en esta otra imagen podemos ver pues esto, la disminución de los islotes, por lo tanto va a haber una disminución en cuanto a la secreción de insulina. También esto hay una disminución de polipéptido amiloide de los islotes, ¿no? Ahora, ojo que no todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen amiloide en los islotes, así pues no está claro su papel en la patogenia de la enfermedad. Ya sabemos que el material amiloide viene a ser por acúmulo de proteínas, ¿no es cierto? Son las proteínas las que finalmente van a dar origen a la presencia de depósitos de material amiloide. ¿Y cuál es la morfología del páncreas con diabetes mellitus? Hay reducción en número y tamaño de los islotes. En la diabetes mellitus tipo 1, un infiltrado leucocitario de los islotes, puede haber una insulinitis. En el diabetes mellitus tipo 2, puede haber reducción ligera de la masa de las células de los islotes. Podemos encontrar depósitos de amiloide en los islotes en diabetes mellitus tipo 2 y también un aumento del número y tamaño de los islotes, ¿no? Pero ojo, solo para mencionar que también el daño puede pasar a los riñones, ¿no? Ahí podemos ver, miren, un riñón como se ve dañado debido a la nefroesclerosis, ¿no? Entonces, con formación de quistes, incluso que es uno de las enfermedades o dentro de los cuadros que se puede ver en un paciente con diabetes mellitus, ¿no? La predisposición a hacer quistes renales. El páncreas también presenta neoplasias, ¿no? Y aquí tenemos no solamente los adenocarcinomas originados en el páncreas exógeno, sino también neoplasias endócrinas, es decir, del páncreas endocrino, de los islotes. El 2% de toda neoplasia pancreática representa justamente las neoplasias endocrinas pancreáticas, más frecuente en adultos. Estas neoplasias, estos tumores pueden ser únicos o múltiples, y también pueden ser benignos o malignos. Criterios de malignidad pueden presentarse con manifestaciones de metástasis, invasión vascular e infiltración local. Y aquí es frecuente 3 síndromes clínicos, ¿no? El hiperinsulinismo, la hipergastrinemia y síndrome Sollin-Ellison y la neoplasia endocrina múltiple, es decir, hay trastornos severos metabólicos. Y aquí macroscópicamente se pueden encontrar los tumores endocrinos de esta forma, ¿no? Miren ahí, o acá, con marcada necrosis. Cuanto más necrosis hay, significa más severo, ¿no? Mira acá. Acá se ve la lesión tumoral, ¿no? Sin embargo, en esta zona, una marcada necrosis. Ahí tenemos el hiperinsulinismo, o también denominado insulinoma, o tumor de células beta. Entonces, 90% son benignos, ¿no? Podemos encontrar nódulos menores de 2 centímetros, encapsulados, pálidos, o de una tonalidad marrón rojiza. Aquí, como pueden ver, este es un adenoma. Miren, ahí está bien delimitado, ¿no? Bien delimitado. Cuando hablamos de delimitación, estamos frente a una lesión benigna, ¿no? Una lesión benigna. Miren, aquí en la parte inferior se puede ver todavía tejido pancreático normal. Y vemos ahí una cápsula de colágeno, ¿no? Aquí en este otro lado, con otro adenoma, vemos ahí las células de los islotes, que está el adenoma, miren ahí la cápsula, mientras que por acá tenemos todavía tejido normal. Aquí un tumor en las células de los islotes, son monótonas, hay pleomorfismo, mitosis, abundante acumulación de material amiloideo, o el síndrome de Sollin-Ellison, que podemos encontrar en los gastrinomas, ¿no? Ahí pueden ver, parte de la mucosa gástrica y toda esta zona de la neoplasia. Ahí pueden ver incluso formaciones quísticas
Y aquí el estilete está señalando pues el conducto que se está formando. En los gastrinomas encontramos hipersecreción exagerada de la gastrina. Esto va a llevar a ulceración del estómago en una forma grave. Pero también puede dañar el duodeno, el tejido peripancreático y el propio páncreas. 50% son localmente invasivos o con metástasis a la hora del diagnóstico, por lo tanto también se diagnostican cuando están en un estado avanzado. Y también se asocia pues al MEN1, ¿no? Ahí tendremos los gastrinomas, formación glandular en rosetas, y miren el infiltrado inflamatorio acá, linfocitario. En este tenemos tumor células alfa, que son las que se encargan de producir glucagón. Estos son los glucagonomas, ¿no? Glucagonomas. Miren ahí, en esta zona. Focos de hemorragia y necrosis. Igual acá, foco de hemorragia y necrosis. Cuanto más hemorragia y más necrosis hay, más grave es el cuadro, ¿no? Habíamos mencionado eso. Aquí en esta otra imagen, miren, se ve claramente la zona de hemorragia y necrosis. Y acá, con una aparente limitación, pero como ven acá ya hay una infiltración. Generalmente los cánceres no tienen delimitación, ¿no? van metiéndose por todos lados. Y aquí tumores de células alfa te muestran prominente disposición giriforme de las células tumorales. Los tumores con este patrón componen generalmente células alfa, ¿no? Como ven, giriformes, como si estuvieran girando, ¿no es cierto? Ese patrón tiene. Y miren, aquí debería ser solamente un epitelio simple cilíndrico con una sola célula. Sin embargo, vemos una gran proliferación celular y además con células con criterios de malignidad, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de malignidad? Ya hemos dicho, la parte de la polaridad. En este caso, pues pueden ser las células de diferentes formas, de diferentes tamaños. La relación núcleo-citoplasma es mucho mayor, normalmente es 2 en 5, ¿no? 2 a 3 en 5. Generalmente aquí vemos pues los núcleos bastante grandes o células que están en mitosis, ¿no? Bien, vamos ahora a la patología del hígado. Podemos encontrar enfermedades infecciosas como la hepatitis viral, consecuencia de una infección de células hepáticas por virus de la hepatitis, que pueden ser la más frecuente, la A, B, C, D o E. Ya saben que hay más tipos de estos virus hepáticos, sin embargo son los más frecuentes. Morfológicamente se encuentran necrosis de hepatocelulares celulares, por apoptosis se encuentran los cuerpos de Consilman, infiltración linfoide y regeneración hepatocelular. Hay infiltración inflamatoria crónica, hay gran cantidad de linfocitos en los espacios porte y alrededor de los hepatocitos necróticos. Las células de Kupffer, que ya saben, son los macrófagos del hígado, aparecen hipertróficas, cargadas de detritos celulares fagocitados, y vemos además la regeneración celular que se aprecia en forma de mitosis de hepatocitos binucleares, ¿no? Aquí la morfología de la hepatitis, ¿no? Aquí podemos ver, se describen 3 patrones morfológicos según la localización de la lesión. Puede ser una hepatitis lobulillar, una hepatitis portal o una hepatitis periportal. En la lobulillar hay una infiltración inflamatoria difusa del lobulillo hepático con focos de necrosis hepatocelular. En la portal, infiltración inflamatoria en linfocitos, macrófagos y células plasmáticas en el intersticio de los espacios portales. Mientras que en la hepatitis periportal hay un desborde del infiltrado inflamatorio del intersticio portal a los hepatocitos más cercanos y con necrosis en sacabocado. En esta imagen nos sirve para poder con los gastroenterólogos hablar un solo idioma, ¿no? Cuando hacemos los informes de la histología hepática, ya se ha convenido con los gastroenterólogos hablar de estas zonas, ¿no? Entonces, cuando se le emite su informe, por decir, se le habla de infiltrado inflamatorio o de repente fibrosis, marcada en zona 1. ¿Qué significa eso? Que todo está alrededor del espacio porta. O de repente hablamos hasta el área 2. ¿Qué significa? Que está entre el espacio porta y la vena centrolobulillar. O de repente marcado 3, ¿qué significa? Que está comprometiendo prácticamente todo un lobulillo, ¿no?
Entonces, el hígado normal se divide funcionalmente en lobulillos. Recuerden que es la unidad morfofuncional del hígado. Tiene una vena central o espacios porta. Esta parte la revisan porque está en el video, está bien didáctico ahí, así que ahí pueden complementar. Aquí en este hígado, que todavía se ve normal, con coloración especial, la reticulina, se perfila en negro el tejido conectivo, ¿no? En soporte de las fibras de reticulina, los hepatocitos se tiñen de rosado. Aquí en esta otra imagen, en una hepatitis viral, podemos ver la degeneración balonizante, ¿no? De numerosos hepatocitos, los cuales están ahí señalados por las flechas, es decir, están hinchados esos hepatocitos, ¿no? En donde vemos con manifestación de apoptosis, en un caso de hepatitis fulminante. Aquí tenemos caso de infección por virus de hepatitis C. Saben que la hepatitis C es más grave que la B, que ha progresado a hepatitis crónica. La necrosis y la inflamación son prominentes aquí, con esteatosis moderada. En la esteatosis hepática es una lesión hepática por acumulación de grasa, ¿no es cierto? La forma en la que está depositada la grasa y como pasa por los torrentes sanguíneos es en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos se depositan en los hepatocitos en forma de vacuolas de tamaño variable, muy común en personas alcohólicas además. Tenemos que estos lípidos, al ingresar a los hepatocitos, van prácticamente ocupando toda la célula, de tal forma que van desplazando el núcleo hacia uno de los bordes. De ahí que veamos como burbujas, ¿no? Entonces, el hígado se va a aumentar el tamaño justamente por la demetización que hay, por el edema que hay de cada una de sus células. La estatosis es reversible en pocas semanas después de la abstinencia. Puede progresar hepatitis alcohólica al persistir el consumo de alcohol. La dosis mínima de alcohol capaz de inducir la lesión hepática en los varones es de 80 gramos al día y en las mujeres de 40 gramos. Estatosis hepática, entonces ahí podemos ver en esta imagen el hígado lleno de burbujas, y nótense en la parte central, ¿no? En la parte central, como esta cresta fibrosa asociado además a un beneficio inflamatorio linfocitario. Entonces aquí estamos ante una estatosis macrovesicular, cuya etiología puede ser el uso de fármacos tóxicos o el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Entonces aquí tengo una coloración especial, una hepatitis no alcohólica, la tensión tricrónica por manifiesto de colágeno de color azul, como pueden ver acá en el espacio portal. Vemos aquí el parénquima hepático y además la estatosis, ¿no? La estatosis macrovesicular. Aquí pueden ver una hepatitis aguda alcohólica, presenta depósitos intracelulares prominentes de material yadino alcohólico de color rojo, como pueden ver ahí. Es la material yadino Mallory, la coloración. En la colestasis es la interrupción del flujo biliar que impide que la bilis alcance la luz duodenal. Clínicamente se puede confirmar por la elevación de bilirrubina, encontramos el colesterol y ácidos biliares, actividad enzimática elevada de fosfatasas alcalinas. Morfológicamente encontramos aquí pigmento biliar en la luz de los canalículos biliares, es decir, una colestasis canalicular, o en el citoplasma de células hepáticas, una colestasis hepatocelular. Se asocia a necrosis focal, a la presencia de estructura inflamatoria linfocitaria, macrófagos sinusoidales y degeneración pulmosa de los hepatocitos. Ahí pueden ver los depósitos o precipitados de colesterol. Se observa una pigmentación amarilla, ¿no es cierto? Ahí podemos ver en que además puede llevar una obstrucción de la vía biliar con proliferación de los conductos biliares. Aquí hay mayor aumento. Ahí pueden ver la colestasis, los cúmulos verde amarillentos, son pigmentos biliares y acá se encuentran obstruyendo el árbol biliar, ¿no? Produciendo una estasis biliar intrahepática. En la cirrosis hepática viene a ser la distorsión de la arquitectura por septos fibrosos y nódulos de regeneración. La fibrosis es generalmente irreversible. Acuérdense que el hígado en una primera etapa va a entrar en un agrandamiento, ¿no es cierto? Un agrandamiento. Posteriormente,
Ya cuando entra en etapa de cirrosis, empieza a fibrosar y viene un descenso en el tamaño. Hay una disminución de tamaño. La etiología de la cirrosis son infecciones virales crónicas, hepatitis B, C y D, del colon, colicitis obstructivas, fármacos, amiodarona, cianamida, ¿no? En nuestro país la primera causa de cirrosis hepática es el alcoholismo crónico, ¿ya? Es el alcoholismo crónico y la primera causa de carcinoma hepático o cáncer hepático, carcinoma hepático o carcinoma hepatocelular viene a ser la cirrosis hepática. Por lo tanto, en nuestro país la primera causa de carcinoma hepatocelular es el alcoholismo crónico. Entonces, la clasificación es macronodular, un diámetro mayor de 3 milímetros, rodeado por septos fibrosos. Micronodular, diámetro menor de 3 milímetros, es cirrosis cólica. Encontramos en hemocromatosis, en colestasis obstructivas y en enfermedad de Wilson. ¿Cuál es la patogénica de la cirrosis? Depósito de colágeno tipo 1 y 3 en el bulillo y las células endoteliales de los sinusoides pierden la fenestración, ¿no? La fenestración está en relación con los capilares, ¿ya? Con los capilares, te pueden ser los diferentes tipos de capilares, fenestrados, en parche, continuos, sinusoidales, y así se ve macroscópicamente la superficie hepática. Es una cirrosis micronodular. Los núcleos regenerativos suelen medir 3 milímetros o menos, ¿no? Cada uno de estos. De aspecto amarillo a marrón. Estos nódulos se deben a la estatosis hepática. La causa más común es cirrosis micronodular y estatosis es el alcoholismo crónico. Y aquí tenemos una cirrosis macronodular. Se observan nódulos mayores de 3 milímetros. Hay depósitos extensos de colágeno parduzco rodeando los nódulos regenerativos. Y aquí, cuando le da a la microscopía, cirrosis abajo aumenta, una cirrosis hepática micronodular con nódulos hepatocitarios regenerativos rodeados de gruesas bandas de fibrosis, ¿no? Gruesas bandas de fibrosis, igual acá. Y el cáncer de hígado que mencionábamos, el hepatocarcinoma, es un tumor maligno primario del hígado. Ojo que la mayor frecuencia de neoplasias en el hígado son las metastásicas, ¿no? Por si acaso, ¿ya? El hígado es un órgano bastante noble que pocos se enferman. Y cuando se encuentra algún cáncer, primero hay que hacer un descarte que sea una metástasis. Entonces, dentro de los tumores primarios del hígado, es el hepatocarcinoma, el tumor primario del hígado más frecuente. Se desarrolla sobre una cirrosis hepática, como le decía, en el 80% de los casos. La frecuente una cirrosis asociada por hepatitis B, hepatitis C y una cirrosis alcohólica, ¿no? Y la relación varón-mujer es de 4:1. Justamente por la ingesta, pues, ¿no? Al menos en nuestro país, como les dije, la primera causa es consumo de alcohol. Clínicamente, ¿cómo se va a encontrar este hepatocarcinoma? Podemos encontrar hepatomegalia debido a que hay un crecimiento de masa, dolor en hipocondrio derecho, hay pérdida de peso, que es lo más notorio. A veces es el primer signo del paciente, ¿no? El paciente no muestra molestias, pero sin embargo esto nota que está bajando de peso. Cuando se le hace una ecografía, porque a veces puede estar sin ningún síntoma, se encuentra pues este tipo de neoplasia, ¿no? Cuando ya hay la sospecha diagnóstica, realmente esto basta con el bajar de peso, se le empieza a preguntar, no hay ningún dato positivo, hay que sospechar ya en hígado o en páncreas. Mirando con atención las escleras de los ojos, ya empieza a observarse algún grado de ictericia, que suele ser el primer dato acompañante a la pérdida de peso. Cuando se le hace el dosaje ya de algunos marcadores, se encuentran los niveles altos de alfa-fetoproteína. Y el pronóstico depende de la resecabilidad del tumor, es decir, se puede extirpar el tumor lo más que se pueda y para posteriormente pues someterse a quimioterapia. Como le dije, las muertes sobreviven en promedio a los 6 meses de diagnóstico, ¿no? Es un cáncer bastante agresivo. ¿Y cuál es su morfología? Macroscópicamente se observa una masa pálida amarillenta o teñida de bilis, nódulos multifocales infiltrantes difusos, frecuente apreciar invasión vascular en las venas suprahepáticas. Microscópicamente oscila entre
un tumor bien diferenciado hasta los indiferenciados que no se reconoce el origen primario celular, es necesario hacer marcadores. No se sabe si realmente es un tumor primario del hígado o si es de la vesícula o si es de repente algún tumor metastásico, ¿no? Ese es el grado de indiferenciación celular que a veces nos quedamos en el aire y es necesario pues apelar a los marcadores. En los bien diferenciados, los hepatocitos se disponen un patrón trabecular, sinusoidal o acinar tubular. Los indiferenciados son células gigantes, pleomorfas, células pequeñas y fusiformes, ¿no? En ambos casos se observan gran formación de bilis. Y aquí es como podemos ver macroscópicamente cómo se encuentran, ¿no? Esto generalmente no tiene una buena delimitación. Aquí tenemos este voluminoso tumor, tiene un tono verdoso que se debe a la presencia de bilis. Se aprecian nódulos satélites más pequeños como consecuencia de la diseminación intrahepática del tumor o de su origen multicéntrico. Ahí puede verse a la microscopía, la maligna está principalmente al lado derecho. Ahí pueden ver. Son bien diferenciadas y mejor con hepatocitos normales de mayor tamaño que se ven sobre todo al lado izquierdo, ¿no? Aquí en este otro, tumor metastásico del hígado, que es también con el pulmón e hígado son más frecuentes afectados por la metástasis de tumores malignos. El origen primario puede ser de mama, pulmón y colon. Se aprecian múltiples implantes en hepatomegalia masivas y la metástasis que crecen más que su aporte vascular se necrosa en el centro, ¿no? Puede haber afectación masiva del hígado antes de que se desarrolle insuficiencia hepática. Y aquí podemos encontrar un adenocarcinoma metastásico de colon, ¿no? Es esta parte, mientras por acá vemos algún tejido todavía hepático que no está normal, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos que ver hoy día. ¿Alguna pregunta? Bien, como les dije, el tema de hoy se complica que está colgado con todo lo que está en la plataforma, ¿ya? Y también esto, he visto también un PDF. Así que por favor, lo complementan ahí. Bien, entonces si no hubiera preguntas,